la paz de Dios sea con todos ustedes. Una vez más, su hermano Pastor Miguel Ángel Díaz, desde su programa Primero Dios. Un programa, un espacio, un lugar, una plataforma que llegó para bendecir tu vida. Hoy estoy contentísimo, como siempre, bendecido, prosperado y en victoria. Y estamos alegres porque tenemos un invitado, una persona que de verdad nos honra con su presencia. Yo sé que su testimonio será de gran impacto y de edificación a todos los que nos escuchan. Aquí con nosotros nuestro hermano Luis Arturo Medina. Señores, bendiciones, muchas bendiciones para todos. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Y desde ya ustedes están viendo que tenemos aquí en cabina a un hombre de Dios. Así es. Un hombre que sabemos que el mismo Dios lo ha posicionado. Y hoy vamos a conocer parte de su historia. Él va a saludar a la audiencia primero. Amén. Amados, bendiciones. ¿Cómo se sienten este día? Dios les bendiga a todos. Pues muy bien, bendecido, más que bendecido. Estar en este programa, para mí es una gran bendición poder compartir con ustedes. Y pues bueno, la gloria sea para Dios. Así que estamos aquí. Amén, amén. Él es nuestro hermano Gilberto II Portarreales, desde la ciudad de Colombia para el mundo y nuestra amada República Dominicana. Un aplauso a Colombia. Hoy señores. bendecimos la vida de nuestros hermanos, compatriotas, la República de Colombia. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y a toda parte del mundo. Hoy nos van a contar un testimonio que será de gran impacto y yo sé que Gilberto está expectante por contarle a nuestra audiencia cómo el favor, el amor y la misericordia de Dios ha sido impreso en él. Así que Gilberto, esta plataforma es suya, haga como bien le parezca. Queremos saber quién es Gilberto II Portarreales, dónde nace y qué tipo de vida vivía y cómo Dios lo hizo. Amén, pastor. Pues Gilberto II Reales viene desde Corozal, Sucre, una región de Colombia. Se encuentra en el departamento de Sucre, pero mi nacimiento fue en Venezuela. Yo nazco en Venezuela a eso de la edad de 1 año. Mi papá abandonó a mi mamá y mi mamá le tocó venirse hasta Colombia sola y conmigo. Y mi crecimiento de mi infancia fue en Colombia. Sí, pero de nacionalidad soy venezolano y colombiano. Perfecto. Tengo las dos nacionalidades. Entonces, nace en una familia de ambos países. Padre colombiano, madre venezolana. ¿O los dos son de Venezuela? Colombianos. Los dos colombianos, pero estaban residiendo en perfecto. Venezuela. Sí. Ok. Ok, ¿y cómo pastor o evangelista? Pastor, porque es un profeta que Dios está usando. Así. ¿Cómo fue esa vida en su niñez? Pues bueno, para empezar, yo vengo de un hogar disfuncional totalmente. Una casa de una pobreza absoluta, extrema. Nosotros éramos 8 hermanos y mi padrastro y mi mamá. Éramos 10 los que vivíamos en la casa. Y venimos de no tener nada, absolutamente nada. Lo único que nos faltó en mi casa fueron los maltratos que le daba mi padrastro hacia mi mamá y el hambre que nunca hizo falta en la casa. Wow. Comíamos una sola vez al día. Una casa de tablitas, de bareque, le llamamos allá. Eso se repella con excremento de vaca. Ok. Sí. Y de palma, una casita de palma. Ok, sí. entendemos. Nacemos. Dentro de ese marco, como bien has mencionado, dentro de ese marco de pobreza, donde nunca faltó el maltrato, el hambre que siempre estuvo allí presente, ¿qué produce este estilo de vida en la vida de Gilberto? Pues al ver el maltrato hacia mi mamá, venía un pensamiento a mi cabeza y era el poder quitarle la vida a esa persona que maltrataba a mi mamá. Eso era lo que siempre estaba en mi mente. ¿Quién maltrataba a tu madre? Mi padrastro la maltrataba mucho y ver cómo él la maltrataba produjo en mí ese odio, ese rencor, ese resentimiento, no solo contra él, sino contra la vida misma, contra la sociedad. ¿Qué camino toma Gilberto entonces? Pues bueno, en Colombia para nadie es un secreto que es un país donde es muy alto en cosas de drogas y cuestiones. ¿Cómo está la merca usted, mijo? Sí, algo así. Y entonces a los 12 años caigo en la empecé a consumir desenfrenadamente. A los 13 años cumplidos ya me buscaban para matarme, ya para quitarme la vida.
Y fue un momento muy, muy difícil el que viví en esa niñez, en esa corta edad que tenía. Y había atravesado ya cosas fuertes, porque si ya estaban buscándote para darte muerte, ya estaba metido en problemas graves. ¿Podría contarnos un poquito de esos problemas, si es posible? Pues hay algunos puntos que no quiero tocar, pero Muy sí, bien. por respeto a algunas personas. Y pues bueno, cuando caigo en esa condición, empecé a robar, a llevarme cosas que no son mías. Empezamos a hacer muchas cosas de las cuales, bueno, hoy en día me arrepiento, ¿verdad? De haberla hecho. Pero en ese momento empezamos a robar, a consumir desenfrenadamente, y llegando al punto de los 13 años, nos tocó irnos con toda mi familia hacia Venezuela, porque como me buscaban para quitarme la vida, me tocó salir con mi mamá y mis hermanos. Mi mamá tuvo que irse por temor a que nos fueran a hacer daño. Okay. Y nos fuimos hacia la ciudad de Maracaibo. Cuando estábamos en Maracaibo, yo no estaba acostumbrado al estilo de vida que me estaban mostrando allá, porque llegando a Venezuela, en Venezuela tienen una costumbre que allá se comen las iguanas. Ajá. Sí. Hacen arepas de iguana, rellenas con iguana. Los que son de Venezuela saben que es así. Y trabajaba en un tráiler. Un tráiler es donde venden comida rápida. Un food truck. Exactamente. Entonces, cuando estaba en eso, tenía que mañanear. A las 5 de la mañana nos levantaban para esmechar la carne, esmechar el pollo, esmechar la iguana. Y trabajábamos toda la noche, a veces hasta las 2 de la mañana. Y yo decía, yo no quiero esto. Entonces empecé a maquinar cómo hacer para devolverme a Colombia, aún sabiendo que tenía una amenaza de muerte. Wow. Pero yo no quería estar en ese estilo de vida. ese estilo de vida en el que estaba ahora. Y así mismo lo planifiqué, y llegado el momento, tomé el dinero, me llevé otras cosas, me fui por un potrero hacia la frontera entre Colombia y Venezuela, y así pude llegar nuevamente a Colombia y a Corozal. Claro. Dentro de esa vida hostil que toca vivir cuando uno incursiona en el mundo de las drogas, en el mundo de la delincuencia, en el ámbito social, eso de manera directa afecta emocionalmente nuestras vidas, de manera que lo llevamos a un plano donde nos convertimos, podríamos decir, en una persona indeseable. Empezamos a hacer daño a terceros, a vivir una vida carente de valores que afecta a los demás. ¿Qué tanto tocó afectar a otros y qué tocó vivir en ese mundo de caos de las? Se afecta más que todo a la familia y a personas que son muy allegadas a la familia, digámoslo de esta manera, y personas que se vieron involucradas en pérdidas de cosas. Y pues, ¿cómo le diría? En ese momento o en esa etapa de locura, de desorden, de no conciencia. Así es. Porque es una etapa de no conciencia. De inocente. Bueno, conciencia de pecado, pero en no conciencia, de estar concientizado de que lo que yo estoy haciendo le está haciendo mucho daño a esa otra persona. No tenía la conciencia de que lo que yo estaba haciendo le estaba dañando a otras personas. Por ejemplo, yo no tenía temor. Recuerdo que un tiempo yo perdí una familiar y a una tía. Y a ella en Colombia pagan a los muertos, que son por causa del crimen. La pagaron. Me acuerdo yo que en ese entonces le dieron una suma de dinero a mi abuela. Y yo vi dónde estaba el dinero. Y yo planifiqué en mi mente cómo iba a hacer para sacar ese dinero de donde estaba. Wow. Sabiendo que mi abuela lo estaba usando para construir un rancho para la hija y el hijo de mi tía que había fallecido. No tuve la conciencia de saber de que eso que estaba haciendo le iba a hacer mucho daño. Así es. Y planifiqué todo, y así como lo planifiqué, lo ejecuté. Okay. Y obtuve el dinero. También le hice mucho daño a una tía que era la que me ayudaba a pesar de mi condición. Porque si algo tiene la calle, es que es como el número 11. Ella empieza con 1
y asimismo termina con uno. Así es. Y en ese degrado de vida, porque es un degrado de vida lo que uno empieza a vivir, estando en ese degrado de vida, la gente me empezó a rechazar, la gente no quería que llegara a su casa, Wow. porque cuando llegaba a la casa de ellos, habían cosas que se perdían. Y a veces yo llegaba, era con ese objetivo de poder obtener algo para poder tener para la necesidad que yo tenía en el momento, que era consumir. Ok. Entonces le hice mucho daño a muchas personas. ¿Qué pasa cuando llega entonces a Colombia? ¿A dónde va? Cuando llego a Colombia, llego nuevamente a mi barrio. Empecé a salir con personas homosexuales, empecé a salir con mujeres de la calle, empecé a tener una vida muy desordenada. Y nuevamente llega la amenaza de muerte, porque a mí me amenazaron por segunda vez. Pero en esta segunda vez pasó algo, y es que nosotros nos metimos con una persona que no nos debíamos de meter. Y tomamos un dinero. En mi país fueron como 4 millones de pesos que nos tocaron a cada uno. En mi país no es una suma ni muy alta ni muy baja, pero es una suma considerable. Okay. Dentro de la organización de las personas que me buscaban para matarme, este hombre escucha que a la persona que nosotros habíamos robado estaba pagando para la muerte mía. Y él llegó a decirme, esta noche te van a matar. Cuando él me dice esas palabras, mi tía escuchó. Y al ella escuchar, se escandalizó y empezó a decirle a todo el mundo y toda la comunidad, porque había una comunidad que sí me apreciaba. Toda la comunidad se reunió y me reunieron los pasajes. Y a mí me tocó salir por detrás de un potrero. O sea, por detrás para que nadie me viera que me iba a ir. Y me montaron en el autobús. Cuando llego a Santa Marta, ella me cuenta que a ella ese momento entraron a buscarme dentro de la casa de Palma. Wow. Para quitarme la vida. O sea, ya estaba listo para ser ejecutado, Ese pero mismo minutos antes había salido de la casa. Ahora usted está en Santa Marta, pero ya estaban los verdugos ejecutando para eliminarlo allá. Exactamente. Wow. ¿Qué pasa aquí, Gilberto, y cómo tiene que hacer para reinventársela y sobrevivir? Pues bueno, llegamos a Venezuela. Estando en Venezuela, me voy donde mi mamá. Esta cicatriz que tengo acá me la hizo mi padrastro en una pelea. En esa pelea, pues decidí irme del lado de mi mamá a buscar a mi papá. Porque recuerde que él me abandonó de 1 año, pero él estaba en Venezuela y yo lo quise buscar. Okay. Y ahí fue donde verdaderamente caí a tocar fondo en la delincuencia. Porque ahí ahora hay bandas organizadas, pistolas, mujeres. Una pregunta. Drogas. Pero eso tenía que ver con su padre. De cierta manera. Ok. De cierta manera. Había un vínculo. Muy bien. Ahora Gilberto Segundo Portarreales entra a tocar fondo en el ámbito de la delincuencia. ¿Qué tan bajo cayó? En la delincuencia, pues digámoslo, hay distintos niveles. Distintos niveles. Yo estaba en un rango donde no era uno que tenía mucho poder, pero tampoco era uno que no tenía. O sea, tenía un nombre. Tenía su posición. Exactamente. Pero usted sabe que siempre hay uno que es más malo que otro. Así es. Estando ahí me empezaron a pasar cosas extrañas. Cosas que quizás nadie va a entender porque quizás no las han vivido. Así es. Entonces me empezaban a llegar personas cristianas a darme palabras, a decirme que Dios tenía planes conmigo. Pero ¿cómo yo iba a creer en ese Dios que me estaban predicando si el que me lo estaba predicando no había aguantado el hambre que yo había aguantado? Wow. ¿Cómo me iban a decir a mí que Dios me amaba cuando yo tenía que ver a mi mamá llorar porque no tenía para darnos de comer? Wow. ¿Cómo alguien me iba a decir que Dios tenía planes conmigo cuando yo tenía que ver la pobreza absoluta en la que nosotros nos encontrábamos? ¿Cómo alguien me iba a decir que Cristo me amaba cuando mi papá a 1 año me abandonó? Entonces yo no le creía lo que me estaban predicando. Eso es una filosofía para usted. Exactamente. A ellos no le creía. Pero mire que me encanta lo que hace Dios. Y es que Dios siempre,
cuando tiene un plan, un propósito con alguien, Así la gente es. de propósito en esta tierra, aunque viva momentos difíciles, aunque viva momentos duros, porque a veces hay momentos que no entendemos. Que todo. La palabra de Dios nos enseña y dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, así es. La palabra perfecta, ministro, usted que la palabra perfecta no es ni buena ni mala, es perfecta. Es así. Aunque usted esté llorando, la voluntad de Dios es perfecta. Así es. Aunque esté ahora mismo sin un peso en el bolsillo, la voluntad de Él es Así es. perfecta. Así es. Aunque ahora mismo esté viviendo quizás el peor momento de su vida, la voluntad de Dios es perfecta. Así es. Hay un pensamiento cristiano y siempre me gusta decirlo, y es que queremos que si Dios está con nosotros, todo tiene que salir bien. Y no es así. Y no es así, porque aunque no todo esté saliendo como nosotros queremos o esperamos, Dios está en el control del Así asunto. es. Estando en esa condición de calle, estando ahí abajo, yo vi una situación donde un hombre salió de repente de la nada. Este hombre salió con una 9 milímetros en la mano y jaló el gatillo 6 veces. Cuando este hombre jala el gatillo 6 veces, la bala no salió de la pistola. Se encaquilló. Wow. Se quedó pegada. Pero yo no estaba solo. Y en ese momento que me iba a acontecer eso, todos se dispersaron. Yo quedé solo en la esquina con la pistola en la cintura, porque hay personas que piensan que la muerte le va a anunciar cuando va a llegar. Así y si algo es. tiene la muerte es que es silenciosa. Así es. Llega cuando menos se espera. Por eso es que debemos estar preparados con Cristo Jesús. Pero estando ahí, cuando yo veo ese acontecimiento, para mí eso fue algo sobrenatural. Porque los que han bregado con armas saben que se pueden casquillar una vez, al jalar nuevamente riel, va a soltar el cartucho. Exacto. Y ahí Va a subir otro. va a seguir detonando. Y 6 veces. Lo hizo Y, seis. y sin el cartucho, porque un arma cuando se encasquilla, ella suele quedar atrás, Sí, montada. así es. Porque el casquillo o es muy grande la cápsula o tiene algún defecto que no la Así deja es. salir. Pero, o sea, es como si detonara. Corría el riel. Así Quiere es. decir que la bala no subió a la recámara. Así es. Cuando Dios tiene un plan con una persona, la muerte tiene que obedecerle al Así creador es. de la vida. Y estando en esa condición, cuando yo veo eso, yo digo, wow, algo está pasando. Hay algo extraño que está pasando. Y es que hay algo que quisiera compartir aquí un momentico para esas personas que oran, para esas personas que saben que la oración tiene poder. Así es. Si algo tenía mi mamá, aunque no era cristiana, es que tiene una devoción. Y es que mi mamá todos los días dura más de 1 hora de rodillas delante de una cama. Cuando yo llegué drogado, harto de cocaína y harto de marihuana, yo llegaba drogado y yo veía a mi mamá en esa condición donde ella estaba ahí. Para mí eso era una locura, lo que ella estaba haciendo. Wow. Pero lo que yo no sabía era que lo que esa señora estaba haciendo que el propósito de Dios se acelerara en mi vida, Wow. se activara en mi vida. Hay una palabra que me impactó mucho y es la palabra del gadareno. Vemos que hay personas con las que Dios tiene propósito, que aunque no esté un evangelista, que aunque no esté un pastor, que aunque no esté un ministro que lo ministre, va a llegar el tiempo del cumplimiento del propósito de Dios en la vida de esa persona cuando Dios lo va a llamar. Se lo creo. Nos damos cuenta del gadareno que él estaba atado. Las personas que se acercaban a él era ponerle grillo, a ponerle cadenas para atarlo. Y este hombre nadie lo podía detener. Él estaba en un estado de no conciencia, digámoslo de esta manera, no conciencia en el sentido de que él no estaba consciente de todas las cosas que él hacía. Él no estaba en su juicio cabal. Exactamente. En su juicio cabal. Nos damos cuenta que Jesús llegó donde él estaba. Así es. Por esa palabra podemos fundamentarnos que hay personas que tienen un propósito de Dios tan grande en esta tierra que será el mismo Dios que tendrá que ir a buscar a esa persona para levantarla. Un encuentro con él. Solo un encuentro con Jesús lo puede cambiar. Así es. Porque por muchas palabras que a mí me decían, yo no oía, aunque escuchaba. Amén. No creía. Entonces, Gilberto, algo que yo sé que ya nuestra audiencia está expectante. Yo quiero saber cuál fue la manera, la forma en la que tuvo un encuentro con Jesús. Para llegar al encuentro con Jesús tendremos que devolvernos al momento donde estábamos hablando de que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. ¿Por qué le digo yo que hay momentos difíciles en la vida donde Dios está
moviendo su voluntad para podernos mover del lugar. Así es. Estando yo encontré a mi papá. Y yo estaba viviendo con él. Y cuando yo estoy viviendo con él, acontece algo. Y es que no quisiera profundizar mucho en esto porque todavía hay personas. Sí. Por respeto a ellos, no lo voy a hacer. Aconteció algo y fue que llegaron y pasó algo. Hubo unas muertes que afectaron a muchas personas. Y hay bandas en Venezuela, para nadie es un secreto, Así es. que están conectadas con el gobierno. Claro. Cuando aconteció lo que aconteció, hubo una banda que tenía conexiones con el gobierno y empezó a meterse el 6CPC. Cuando mi papá se entera de lo que pasó, él llegó y sacó la ropa mía y la tiró a la calle. Para mí eso fue demasiado doloroso, de que mi papá tomara mi ropa y me echara como un perro. Literal, a la calle. Te me vas de aquí. A la merced mía. Pero lo que yo no sabía era que Dios estaba detrás de eso, porque cuando Él me echa, a mí me llevan a otro estado de Venezuela, estado Mérida. Cuando yo estoy en el estado Mérida, acá llega y irrumpe el 6CPC y se llevaron a mi hermanastra. Cuando a ella se la llevan, a ella le metían agujas debajo de las uñas para que hablara y dijera dónde estaban las otras personas, dónde estaban todos los que ellos estaban involucrados en eso. Dios. Le daban golpes en la boca del estómago. Le hicieron muchas cosas para que ella dijera. Ahora, ¿por qué le digo que hay momentos donde Dios permite movimiento para librarnos del mal? Porque si yo hubiese estado ahí, yo no estuviera hoy aquí testificando de esto que le estoy testificando. Gloria a Dios. Y Dios tuvo que hacer ese movimiento. Yo no lo entendía. Wow. Para mí fue doloroso, pero fue necesario para que me moviera del lugar. Así es. Cuando estoy en ese otro lugar, aunque no robaba, aunque no hacía cosas malas, ya, como dicen por ahí, me aparté de la calle, yo seguía consumiendo. Yo llegué a consumirme 4 bolsas de perico diarias. Wow. Y fumaba 2 cajas de cigarrillo, Marlboro rojo. Me la fumaba Mío. fácilmente. Y cuando ya yo estoy en esa condición, empezó a generarse el vacío que todo ser humano siente, esa inexistencia. Empecé a cuestionar la existencia de Dios, como le decía ahora. ¿Cómo puedo yo creer en ese Dios que me están hablando cuando yo lo que estoy es cogiendo batalla, cogiendo Maltrato. lucha? Así es. Maltrato, humillaciones de la gente, rechazo de la sociedad, aún de algunos cristianos que no entendían que solamente el amor de Jesús puede cambiar a un ser humano. Cuando llego a esa condición, yo llamé a mi mamá. De hecho, yo llegué a tener tanto rencor hacia mi mamá que yo, aún estando en el mismo país y sabiendo que ella se fue para ese país por culpa mía, yo no la llamaba. Wow. Porque para mí, ella tomó una mala decisión. En ese momento yo no lo entendía porque ella decidió más por mi padrastro que por mí. Yo no entendía que ella tenía unos niños, estaba sola en un país, no tenía más opciones. Así es. Cuando yo llamo a mi mamá, yo le digo, mami, yo me voy a regresar a Colombia. Yo voy para Colombia. Y ella, no, que te van a matar, que migra. Yo me voy, que ese es el objetivo, que ya yo quiero que a mí me quiten la vida. Ya yo no quiero seguir viviendo eso. Había perdido la vida ya el sentido. O sea, ya no tenía sentido nada lo que hacía. Había dinero, había esto, había lo otro, pero había esa inexistencia. Ese vacío ese profundo. vacío que solamente Jesús lo puede llenar. Y cuando yo estoy en ese... Algo que he aprendido, que los procesos de alguien siempre edificarán a alguien. Así es. Mientras yo estaba viviendo todo lo que estaba viviendo y mientras yo estaba cuestionando la existencia de Dios, Dios estaba procesando a alguien. ¿En qué sentido? Cuando yo me vengo para Colombia, sin un horizonte, sin un destino, sin nada, ya Dios había preparado a un hombre de esta nación, un evangelista que estaba en ese momento, un profeta que estaba en Colombia, llamado Abraham Sánchez, De aquí de República de acá Dominicana. de República Dominicana. Wow. Cuando este hombre empezó a predicar y empezó a testificar de lo que él estaba viviendo, de lo que él había vivido y de dónde Dios lo había sacado, yo dije, a ese Jesús sí yo lo quiero. Wow. Tremendo. Tenemos el testimonio de Abraham en este mismo canal y lo pueden buscar. Así es. De Abraham Sánchez. Claro que sí. Y cuando yo veo eso, yo digo, a ese Jesús sí lo quiero yo. Wow. O sea, ese no es
una historia, ese Jesús no es un cliché, ese Jesús no es una ideología, ese Jesús es real. Ese no es un mito. Así es. Ese no es una historia bíblica. Así es. Ese no es que me dicen Jesús te ama, pero no se acercan donde yo estoy por la condición en la que yo estoy. Ese sí es real. Cuando yo veo ese moreno que está allá bien vestido y cojeando, y no que me estaba hablando de algo que quizás le contaron, sino que me estaba hablando de algo que él vivió. Una realidad. Yo dije, wow, es que él tiene las evidencias en su cuerpo. Este soy yo en él. Yo me identifiqué tanto que yo dije, ese Jesús sí lo quiero yo. Y en ese momento aconteció algo dentro de mi ser que no lo puedo explicar. Empecé a sentir algo, que empecé a sentir el sentido de la vida. Cuando ese hombre habló, todo lo que él dijo, eso me devolvió como la vida en ese momento. Ahí es donde podemos entender que dice Jesús que el que cree en mí, como dicen las Sagradas Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Wow. Empecé a sentir esa hambre por Dios. Y algo que me aconteció, que me llevó a entender un principio. Y es que cuando yo tenía mucha hambre, yo llegué hasta a comer de los botes de basura. Llegué a una condición donde no había para comer. Una condición donde estaba solo en un lugar, solo, no había nadie en que me alimentara. En ese lugar de Mérida, los que son de allá, de esa zona de Trujillo, saben que ahí se siembra hortaliza. Y alguien había terminado un corte de tomate y lo habían fumigado ya con veneno para preparar nuevamente la tierra. Yo encontré unos tomates que estaban casi secos ahí y yo los tomé de la mata esa. Y había una poquita de harina de pan, harina pan. Y esa harina pan tenía mucho excremento de ratón, mucho excremento de ratón. Y ahí yo aprendí que el hambre no tiene vergüenza. Así es. Y a mí me tocó limpiar eso como más pude para hacer unas arepas en unas brasas y comérmelas. Con el tomate. Con ese tomate. Y yo aprendí algo. Y es que lo que nos separa de Dios es la falta de hambre por Dios. Porque cuando una persona pierde el hambre, pierde vergüenza. Empieza a sentir vergüenza. Ahí nos damos cuenta de una persona que... ¿Cómo podemos ver a una persona que ya perdió el hambre por Dios? Pues empieza a sentir vergüenza de salir a evangelizar. Empieza a sentir vergüenza de hablar de Dios. Empieza a sentir vergüenza de compartir un testimonio. Cristiano. Hasta de llevar la Biblia a la iglesia. Amén. Cuando yo escuché a ese hombre, yo lo primero que hice fue buscar una Biblia. Y yo no sabía leer, no sabía escribir, no había pasado por la escuela. Y yo me iba al monte a las 12 de la noche y yo tiraba la Biblia al suelo y me tiraba a gritar, a dar voces y a decir, Dios, yo escuché a ese hombre decir que el que te falta de sabiduría te la pide a ti. Y yo quiero predicar tu palabra. Y empecé a ver esa transformación, a vivir experiencias que si la cuento la gente me va a tratar de loco. Wow. Experiencias sobrenaturales, visitaciones divinas, cosas sobrenaturales, sorprendentes. Pero ahora había un problema. El problema no era que me había convertido. El problema era ahora mantenerme en Jesús. Wow. Porque ahora sí que vino el problema. Aguantar. Soportar. Todo el mundo me conocía como el bandido. Yo tenía, me acuerdo yo, una pistola y yo cogí esa pistola y me fui por detrás de todo el potrero para que nadie me viera y llegué a un lugar donde yo sabía que esa persona me la iba a comprar sí o sí. Y yo le dije, ¿te la vendo? Me dijo, no, yo no te compro nada a ti. Porque yo sé que después vas a venir a meterte aquí a la casa y a llevártelo nuevamente. Y yo, no, te la vendo. Necesito el dinero. El tipo me dio unas cuantas pesos y yo me fui otra vez a esconderme. Todos me conocen como bandido. Pero lo que no saben es que ahora yo estoy cambiando una pistola por una Biblia. Wow. Una pistola que le hacía daño a un cuerpo, pero ahora estoy con una arma que le puede afectar el alma a una persona. Se la puede cambiar, transformar. Y empecé a tener un hambre exagerada por Dios. Un hambre, porque yo decía, yo quiero lo que ese hombre tiene. Cuando ese hombre estaba predicando, que empecé a ver gente caer endemoniada, gente caer dar gritos, eso para mí era una locura. A dar gritos y a mí a erizarse la piel. Y ese hombre hablando, y cuando ese hombre gritaba y hablaba unas cosas raras, yo decía, yo ni con todo lo que he consumido he llegado a hablar como ese hombre habla. Y yo dije, yo quiero eso que él tiene. Y empecé a buscar a Dios como un loco. Y en ese momento usted aceptó
aceptó Aceptó a Jesús. a Jesús. A Jesús. Sí, aceptó a Jesús. Y por eso digo que solamente un encuentro con Cristo le cambia la vida. Sí. Vemos en Mateo capítulo 8, del verso 26 en adelante, la historia del Gadareno, muchos la conocen. Dice que cuando Jesús llega donde está el Gadareno, ese hombre estaba desnudo. La desnudez de ese hombre representaba toda la vergüenza que había vivido. A donde él se movía era una vergüenza que la gente tenía que ver en ese hombre. Sí. Pero cuando llegó delante de Jesús, dice que él se postró y los demonios le dicen a Jesús, ¿por qué has venido antes de tiempo? Mire lo que hace la oración de una persona. Acelera el tiempo de alguien. Así. Por eso no dejes de orar por un familiar, por un hijo. Quizás hayan madres que van a ver esto y Así quizás es. se encuentran dolidas y quizás están creyendo que Dios se olvidó, de que no escucha su oración porque no han visto el cambio en el muchacho. Pero no te desesperes, que dice Eclesiastés capítulo 3 verso 1, que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Hay algo marcado desde la eternidad para que haya un cumplimiento de la palabra que ya usted ha recibido, Así para que haya un cumplimiento de esa promesa que Dios te ha dado. Esa promesa no va a caer por tierra. Así Esa es. promesa tendrá que cumplirse aún por encima de lo que Satanás o el mundo o el sistema te esté mostrando en este momento. ¿Quién iba a pensar que ese hombre que siempre lo estaban viendo en los sepulcros, que ese hombre que siempre lo estaban viendo romper bóvedas, y algunos historiadores dicen y exageran que ese hombre llegó a alimentarse de algunos cadáveres? Eso es lo que Es ellos posible, dicen. cabe Es la posible. posibilidad. Y cada vez que este hombre le entraba la locura, tenían que atarlo, ponerle grillos, ponerle cadenas. Pero el día que tuvo un encuentro con Jesús, Jesús no llegó a ponerle grillos ni cadenas. Jesús llegó a ponerle una vestidura, porque dice que le pusieron una vestidura. Y eso es lo que hace Cristo. Nos reviste de su gracia, de su amor, de su poder. Por eso, si estamos hoy aquí en esta cabina y si usted está viendo este programa, es porque es alguien que tiene propósito en Dios, es porque es alguien que está revestido de la gracia de Dios, Aleluya. del favor Así es. inmerecido de Dios. Y si le pudiéramos poner un título, yo le diría revestidos por gracia, Amén. porque eso es lo que ha hecho él, revestirnos con su gracia, por su Amén. misericordia. Y estando en esa condición, dice que el Gadareno fue libre. Y nadie se imaginaba que este hombre que veían como el drogadicto, eso era lo que era. Sí. No podemos cambiar la realidad. Eso era lo que yo era. Así es. Pero esa no era mi verdad. Esa era mi realidad en el momento. Así es. Pero no era mi verdad. Así es. Todo el mundo me veía como a ese drogadicto, a ese delincuente, a ese ladrón. Y eso era lo que era en el momento. Por eso, si algo necesitamos en este tiempo, son pastores con visión. Pero visión de reino. Así es. Pastores que puedan tener discernimiento. Todo el mundo veía en mí a un delincuente, a un bandido. Pero hubo alguien que vio mucho más allá. Y desde mi realidad me habló la verdad de lo que yo era. Me dijo, no, es que tú tienes un depósito de Dios. Tú vas a ser un predicador. Es algo que de verdad necesitamos en este tiempo. Así Personas es. con hambre por Dios y hambre por el cambio. Pues bueno, si tienen algo más para preguntar. Gilberto, por último, yo sé que el tiempo ha transcurrido y ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Tremenda, tremenda. Pero antes de que ores por la gente que va a escuchar este programa, mucha gente de las cárceles de nuestros recintos penitenciales de este país, como la cárcel La Victoria, Najayo, entre otras cárceles de máxima seguridad que tenemos, va a escuchar este testimonio. Y yo sé que va a bendecir la vida de muchos. Gilberto, ¿crees que puedes recomendar a Jesús como la opción para cambiar la vida de alguien? No lo recomendaría como una opción. Te lo doy por hecho. Amén. Es que no hay otro camino. No hay más opciones. Ya te diste cuenta que te encuentras ahora mismo quizás detrás de rejas. Pero ahí detrás de rejas, aunque tu cuerpo esté cautivo, Jesús puede hacer tu alma libre. Porque estoy más que seguro que pastores entrarán a ese lugar a dar palabras. Y así como Jesús fue por el Gadareno, nadie se lo pidió. Él le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Porque era necesario que alguien que había azotado la región fuera libre para traer paz a esa región. Así es. Dicen algunos historiadores que este hombre se convirtió en un evangelista Cierto. en toda esa metrópoli. Porque Jesús le dijo,
Él le dijo a Jesús, yo quiero ir detrás de ti. Y Jesús le dijo, no, vete a los tuyos y cuenta lo que Dios ha hecho. Así es. Y yo creo que si tú estás ahí, sábelo Dios por qué te tendrá detrás de la reja. Porque quizás si tú estuvieras afuera, ya no estuvieras escuchando este testimonio. Así es. Y estando ahí adentro, tienes la oportunidad, la posibilidad de reivindicarte, no solamente en la sociedad, sino en el libro de la vida, Así que es lo más importante. Yo no me siento afortunado porque quizás ahora tengo la oportunidad de venir a un país como este, que es muy acogedor, que me han abierto las puertas, los brazos, que me han brindado de su amor. Yo me siento afortunado porque cuando nadie daba nada por mí, pude darme cuenta que hubo alguien que entregó su vida en un madero sin yo pedírselo. Así Y eso es lo que debemos valorar. ¿Sabes? Jesús no es un cliché. Jesús no es la religión que mucha gente muestra. Jesús no es la religión. De hecho, Jesús no es una religión. Él mismo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. La única verdad que te va a hacer libre de todas las mentiras que has vivido hasta este momento. Él es el único camino que te puede llevar a la salvación, a una vida eterna y a una vida plena en esta tierra. Porque, pastor, no nos enfoquemos en el cielo, enfoquémonos aquí en la tierra. Él nos da el gozo, nos da la paz, nos da la tranquilidad, la seguridad, que aunque hoy no estamos viendo lo que queremos, sabemos y confiamos en Él que mañana, por su misericordia, lo veremos. Así que te hablo a ti que estás quizás detrás de rejas. Te hablo a ti también que quizás estás pasando un video y te cayó este. No fue por casualidad. Quizás estás en la calle y sientes que no hay una salida. Sí la hay y se llama Jesús. Le hablamos a esas madres que quizás también están desesperadas porque tienen a un hijo en la condición de calle. Quizás tú te estás congregando y eso te ha traído desánimo y has perdido la devoción de buscar de Dios porque has orado, has ayunado y no has visto la respuesta. No, la opción no es dejar el ayuno, no es dejar la oración. La opción es seguir creyendo hasta el final, hasta que Dios cumpla lo que Él va a hacer. Nadie se imaginaba que el gadareno iba a ser libre. Y hoy estamos hablando de Él. ¿Sabe por qué? Porque creyó y confió en Jesús. Así que mi pastor. Dios le bendiga, Gilberto. Tremendo. De verdad, gracias por bendecirnos con este tan poderoso testimonio. Amén. Y para orar, queremos orar antes de irnos. Yo he sentido la presencia de Dios. Amén. Como siempre aquí, he sentido su caricia, su abrazo y su amor. Y Luis, creo que Dios ha bendecido nuestra vida y ha fortalecido nuestra fe con este testimonio. Y que sabemos que dentro de todo lo que se ha hablado hay cosas que se han limitado por ética, por respeto. Por respeto. Quizás no se han contado aquí, pero ya usted pudo ver, ya usted puede visualizar lo profundo de esto y la manera en la que Dios toma el control de la vida de este hombre de Dios y la transforma totalmente. Ahora todo el que lo ve a Jesús en él. Claro. Amén. Entonces tú que estás ahí. Y eso es poderoso. Porque hay personas que nunca van a mirar al cielo para ver a Jesús, sino verán a Jesús a través de alguien. Es así. Así que si tú estás pasando por momentos difíciles, piensas que no vas a cambiar, he aquí la respuesta a todas tus preguntas. Hay solución y Jesús quiere cambiar tu vida. Amén. Así es que Dios le bendiga. Nos despedimos, pero no sin antes orar. Y queremos darle la oportunidad a Gilberto que sea el que fluya. Ore, pastor, amado profeta de Dios, ore. Amén. Desata una palabra de bendición sobre aquellos y que en el nombre de Jesús el Señor le dirija. Amén. Quisiera terminar la oración con Mateo capítulo 8, versículo 1 en adelante. Habla de la historia de un hombre leproso, un hombre que había sido desechado por la sociedad, un hombre que no tenía esperanza alguna, pero fue un hombre al cual Jesús llegó y al momento de él reconocer la autoridad que tenía delante de él, él se postró y él vio la oportunidad de poder cambiar su vida. Y en ese momento le pidió a Jesús que le sanara de la condición que él tenía. Jesús extendió su mano y yo creo que la mano de Dios se va a extender a la vida de estas personas que nos han visto, que nos están escuchando. Y eso que tú ves imposible que acontezca, Padre, va a acontecer. Las cadenas que tú ves difícil que se rompan, Él las va a romper. Padre, oramos por esas personas que nos están viendo, Señor, Padre amado, para que seas tú obrando a favor de ellos, Dios mío, para que seas tú fortaleciendo su fe. Padre, desatamos una palabra de fe, de esperanza sobre ellos, Señor.
Señor, y creemos que tú vas a hacer tu obra por el poder de tu palabra, Dios. Y así como le cambió la vida al gadareno, al leproso, a aquella mujer del flujo de sangre, pudiéramos pasar toda la tarde mencionando nombres, Señor. Así como nos has cambiado la vida a nosotros, se la cambiarás a ellos y ellos darán gloria a tu santo y bendito nombre. Bendiciones para todos. Amén. Amén. Bendiciones. Nos vemos en una próxima. Suscríbete y comparte este video. Chao.